Semana festejamos, el mundo festeja lo que se conoce como la Semana Santa y quiero aprovechar para reflexionar sobre el tema y recordar algunos textos de la Escritura que tienen que ver sobre la cruz. Voy a hablar sobre la centralidad de la cruz y cuando hablamos de la cruz, hablamos de la muerte de Jesús en ella. Hablamos de la crucifixión. Y ustedes saben que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una expiación vicaria. Vicaria porque tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte y Jesús murió en la cruz del Calvario por la humanidad pecadora. Porque el gran problema del ser humano, sabemos bien que es el pecado, y Jesús murió para rescatarnos de la muerte y rescatarnos del pecado. La cruz es un símbolo importante del cristianismo y quiero comenzar hablando un poquito, como estoy hablando de la centralidad de la cruz, sobre este símbolo. Miren, todas las religiones, las organizaciones, las ideologías tienen su símbolo, se identifican con sus símbolos. Si usted ve el Islam, pues tiene una luna con una estrella, la forma de identificarse. eh, el budismo con la flor de loto, y así podríamos hablar de ideologías de todo tipo, también tiene su simbolismo. Cuando los seres humanos se organizan, les gusta poner un logotipo, algo que les represente, y pudo haber muchos símbolos que los cristianos de los primeros siglos hubieran usado. Por ejemplo, ellos pudieron haber usado, bueno, y usaron por mucho tiempo y todavía lo usamos, el pescado, ¿verdad? El pescadito. El pescadito en griego es ichthys, es difícil de pronunciar, pero es Lesus Christos Theo Huios Soter, que en griego es Cristo Jesús, Huios Hijo, y Soter Salvador. O sea, Jesús es nuestro Salvador. Lo que significa, cuando usted ve una camioneta que tiene un logotipo, significa Cristo Jesús, nuestro Salvador, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Bueno, por mucho tiempo se usó el simbolismo del pescadito, nada más que solamente eh, se usaba por el nombre, pero había otros símbolos que se pudieron haber utilizado, por ejemplo, la nube, que en el Antiguo Testamento era la Chequiná. Había más símbolos que el pueblo cristiano al principio pudo haber usado. Ahorita no se me ocurre ningún otro. No sé, la vara de Moisés, tantos símbolos que la Biblia utiliza que representan la presencia de Dios, pero tarde o temprano la cruz vino a ser el símbolo principal del pueblo cristiano. Ahora, usted se ha dado cuenta que los cristianos evangélicos no acostumbramos a cargar la cruz colgada en el cuello, y quiero hablar un poquito de dónde viene esa tradición. Miren, desde el principio los cristianos comenzaron a identificarse con el símbolo de la cruz. Las evidencias más antiguas las tenemos desde el siglo VI después de Cristo, pero también hay quienes dicen que desde el siglo II los cristianos acostumbraban a usar el símbolo de la cruz, alguna señal externa de la cruz, que no estamos seguros cuál fuera, pero sí sabemos que ellos tenían algo que le llamaban el símbolo de la cruz, ¿no? No sé si era lo que conocen las personas como persignarse, o no sé, hacerle de esta manera, pero encontramos un problema porque el pueblo judío tenía muchos problemas con usar símbolos. Recuerden que el segundo mandamiento tiene que ver con no hacerte ninguna imagen. Entonces el pueblo judío siempre fue muy celoso de no usar algún símbolo que pudiera ocupar el lugar de Dios. Y el pueblo cristiano, por eso, evangélico, nosotros no usamos la cruz, pero sin embargo es algo que nos simboliza. No vaya a ser que pase lo que está ahí en Segundo de Reyes 18:4, con algo que Dios mandó hacer a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando
hubo una plaga de serpientes que atacó al pueblo de Israel, y me refiero a la serpiente de bronce. Miren, Segundo Reyes 18:4 dice, en la parte B del texto, habla de Ezequiel, dice, además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Bueno, el corazón del hombre tiene tanto hacia el pecado y hacia la idolatría que imagínense algo tan representativo del pueblo de Israel, porque recuerden cuando Jesús en el capítulo 3 de Juan se encuentra con Nicodemo, Jesús dice que era necesario que así como aquellos desgraciados que habían sido mordidos por la serpiente volteaban a ver a la serpiente de bronce sobre un asta que Dios le había mandado a Moisés, y recuerda usted la escena, había serpientes que mordían a los israelitas, ellos no tenían ningún antídoto, imagínense la escena, gente echando espuma, gente gritando, no había, lo que seguía después de la mordida era la muerte, con un dolor terrible. Entonces Dios le dice a Moisés que levante un asta con una serpiente de bronce, y ahí hubo un elemento de obediencia y de fe. Usted va a identificar a lo largo de la escritura la importancia de la obediencia. Dios se ha relacionado con el hombre a través de la obediencia, y la orden era esta: los que voltearan a ver a la serpiente de bronce iban a ser sanados del veneno, de la mordedura de la serpiente. Y después Jesús interpreta esto y le dice a Nicodemo que es necesario que todos veamos al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, como aquella serpiente que fue puesta sobre un asta. ¿Qué significa esto? Imagine usted la desesperación, sabiendo que era la única oportunidad de salvación que tenían los que habían sido mordidos por la serpiente. La única oportunidad que tenían ellos era voltear a ver la serpiente y verla. Muchos de ellos estaban a punto de morir, agonizando, tal vez no tenían fuerza, tenían convulsiones en su cuerpo, pero tenían que esforzarse por elevar su mirada y poder ver la serpiente de bronce sobre el asta, y en ese momento ellos eran salvados. Eso significa que cada persona que quiere seguir a Jesús y ser salvo debe ver a Jesús como su único Salvador. Y así lo hemos visto nosotros, por eso estamos en este lugar. O sea, para nosotros Jesús lo es todo. No podemos hacer nada sin nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la vida, nos ha dado tantas cosas que tenemos por agradecer a nuestro Señor Jesús. Nosotros hemos volteado a ver a Jesús en la cruz, con la esperanza, sabiendo que no hay nada en la vida que pueda traer salud, bienestar, vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, sino solamente Jesús. Es cuando el ser humano se da cuenta que ninguna filosofía es suficiente, que ningún libro es suficiente, que ningún maestro es suficiente, ninguna costumbre es suficiente, sino solamente Jesús. Cuando Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida. Mira, Nicodemo era un hombre muy religioso, pero cuando él tiene un encuentro con Jesús en la cruz, él recuerda lo que Jesús le había dicho, y ahí él tiene un encuentro maravilloso y fue transformado, y vemos a un Nicodemo diferente. Bueno, y regresando a lo que quiero transmitir con esto, es que era bien importante, era un símbolo muy importante de salvación, recordar lo que Dios había hecho al poner una serpiente de bronce sobre un asta. Esto se estuvo guardando por mucho tiempo, pero después el pueblo de Israel a eso le hizo idolatría. Hasta le pusieron un nombre, Nehustán, así se llamaba. O sea, hicieron de la bendición de Dios un ídolo. Y eso me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si ahorita actualmente tuviéramos las piedras que Dios hizo con sus dedos, con su dedo maravilloso, si los tuviéramos? Ya tuviera un nombre y ya tuviera alguna idolatría. A veces he pensado, ¿qué sucedería si todavía contáramos con el arca? El arca que desapareció y nadie sabe dónde está. Yo creo que ya lo hubiéramos creado de un ídolo. El corazón del hombre tiende hacia la idolatría, y es lo que pasó con el símbolo de la cruz. Por eso los cristianos evangélicos, nosotros no acostumbramos cargar un crucifijo, aunque hay algunas iglesias cristianas que las comienzan a usar. Uno de los problemas en la historia es, por ejemplo, Hipólito, en los primeros siglos, dijo que recomendaba a los cristianos que la cruz, al hacer la señal de la cruz,
tenía poderes en contra del mal. Si usted vio las películas de Drácula, ¿verdad? Que sacaban una cruz. O cuando van a hacer un exorcismo, sacan una cruz. Bueno, pues es lo que dijo Hipólito, que la cruz tenía poder. Es decir, comenzaron a darle una carga mística a la cruz que no es correcta. O sea, dejó de ser un símbolo solamente para recordarlo. También decía Hipólito que si estabas tentado, hicieras la señal de la cruz y con eso podías vencer la tentación, porque era una especie de escudo. Por eso las personas acostumbran mucho a persignarse en cualquier situación. Cipriano decía que era para proteger nuestra cabeza, era como el casco o yelmo de la salvación. Bueno, entonces comenzaron a ser muy supersticioso el asunto de la cruz, muy místico. Y los cristianos no tenemos que ser tan místicos, la vida cristiana no es mística. No es tan muy mística. O sea, no necesitamos vivir así. Dios nos ha dado simbolismos muy especiales para recordarle. Y por esta razón, la iglesia cristiana evangélica no acostumbramos a cargar un crucifijo sobre nuestros cuellos. Estoy diciendo la razón histórica por la cual no lo hacemos. Sin embargo, la cruz sí nos representa. Sí es un simbolismo muy especial, porque tiene que ver con lo que Dios hizo para salvarnos, por la crucifixión. Y el apóstol Pablo le llamó a este mensaje la locura de la cruz. 1 Corintios 1:18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura. Miren cómo dice el apóstol Pablo, es una locura para los que se pierden. Es decir, necesitamos una revelación para entender lo que Jesús hizo por nosotros. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, cuando dicen amén, este mensaje es el poder de Dios. Para el mundo es locura conocer a Jesús. Para el mundo es locura confiar en la vida a Jesús. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahora quiero explicar un poquito por qué en aquel contexto a muchos les costaba trabajo recibir que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Para nuestro contexto, pues claro que es muy ajeno y a nosotros nos simboliza perfectamente lo que Jesús hizo, pero en aquel tiempo recuerde que todos los condenados, los peores, eran colgados en la cruz. De hecho, estaba prohibidísimo que un ciudadano romano fuera, la sentencia de muerte sea estar en una cruz. No se podía. Tenía que haber hecho algo muy terrible para que un ciudadano romano fuera sentenciado a muerte en la cruz. O sea, para los romanos, la cruz ni siquiera debería mencionarse. Miren, Cicerón, él defendió una vez a un anciano senador que lo habían sentenciado a muerte y él dice esta frase, lo digo para que usted comprenda por qué el apóstol Pablo dice, para algunos es locura. La sola palabra cruz, así dijo Cicerón, no debería figurar ni siquiera en el léxico ciudadano romano, más aún debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también el verse expuesto a ellos, es decir, verlos, a la expectativa, incluso a la sola mención del hecho. O sea, era tan terrible la muerte en la cruz que Cicerón decía, debemos desterrar nosotros la palabra cruz. No debería ni siquiera mencionarse entre los ciudadanos romanos. O sea, era la peor muerte. Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, murió con la peor muerte de aquel tiempo. Y aparte, antes de ser crucificado, Él fue azotado. Fue terrible lo que Jesús le pasó. Generalmente, un crucificado podía durar toda una noche, hasta el otro día muerto, y Jesús duró solo unas horas. Porque Jesús ya estaba desangrado porque fue tan terrible. Hermano, era la peor forma de morir. Los crucificaban completamente desnudos. Era una vergüenza para la familia que un familiar de él fuera crucificado. Y los romanos no querían asistir a ese tipo de eventos porque era completamente vergonzoso. Por eso el apóstol Pablo dice, para algunos es locura. Muchos no podían aceptar cómo es que el Dios del que tú me hablas, que es el creador de todas las cosas, cómo es que Él murió
en la cruz. No lo podían entender. Ahora, para los judíos no era más fácil. Para los judíos también era muy complicado. Había una historia con las crucifixiones. Mire, en el siglo IV antes de Cristo, la historia marca que hubo 2000 ciudadanos judíos, bueno, más bien judíos en el Imperio Romano, que fueron crucificados. 4 años antes de que naciera Jesús. Bueno, 4 años antes de Cristo. Usted sabe que el año 0 tiene ahí algún error de cálculo, no lo sabemos bien, pero 4 años antes de Cristo, 2000 judíos fueron crucificados. Y después de que Jesús haya muerto y que haya resucitado, antes de que fuera sitiada Jerusalén y el templo fuera destruido, el general Tito crucificó a tantos judíos, que hubo una frase que decía que no había espacio para las cruces ni cruces para los cuerpos. Así que la cuestión de la cruz era algo muy complicado de entender, hermanos. Era muy complicado, tanto para los romanos. Máxime, si recordamos el texto de la Escritura, Deuteronomio 21:23, que decía así: no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás. Si alguien moría ahorcado, tenía prohibido el pueblo de Israel dejar que el cuerpo pasara por toda la noche. ¿Por qué? Aquí está la respuesta: porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. La crucifixión no siempre eran la forma tan tibia que la conocemos, a veces eran sobre un árbol. No crean que los romanos se esmeraban por tener tablas y cruzarlas. Entonces cualquiera, o como dice la Reina Valera, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así que para ellos un árbol o madero no había diferencia, finalmente era madera, y el Antiguo Testamento decía que era maldito. Por eso era tan complicado, tanto para los romanos como para los judíos, aceptar que el Mesías, el Salvador, el verbo divino en el lenguaje de los gentiles griegos, el verbo, aquel que, como dice Juan, aquel que le daba orden al universo, el verbo logos, el logos divino que organiza todo el universo, por medio de cual las estrellas no chocan y la tierra tiene una distancia adecuada todo el tiempo, lo que organiza el universo, lo que da la luz a los hombres, vino a este mundo. Y vimos su gloria, Juan 1:14, y fue hecho carne, se hizo carne a sí mismo, se hizo carne a sí mismo. Pero no podían entender cómo es que el Dios del que tú me hablas vino a este mundo, la luz que organiza el universo, que le da orden y creación al universo, murió en una cruz, en la peor muerte de aquel tiempo. No había peor muerte, hermano, yo creo que no hay peor muerte. Actualmente las sentencias de muerte son rápidas, tratando de que haya menos sufrimiento, pero en el Imperio Romano la crucifixión era toda una forma de burlarse de la persona. Las grandes heridas en todo el cuerpo provocaban que las personas se desangraran poco a poco. Era toda una exhibición de muerte. Era terrible. No había otra forma peor de morir. Y nuestro Señor Jesucristo lo aceptó. Por eso, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató. Y quiero comenzar a analizar algunos textos para recordar, hermanos, ese tiempo debemos tomar tiempo para reflexionar. No es la idea de decir nada nuevo, sino recordar lo que Jesús hizo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Fue un rescate. Él nos rescató a nosotros al hacerse maldición. Miren cómo dice el apóstol Pablo: Él se hizo maldición. Nosotros deberíamos ser los malditos. Nosotros merecíamos ser los malditos, pero Jesús se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pasar por la cruz, ya dijimos que era la peor de las muertes. ¿Y saben qué? Para Jesús no fue fácil. Para Jesús no fue fácil. Hay un postulado teológico que se llama la conciencia mesiánica de Jesús, que enseña, y yo creo eso, que Jesús no nace sabiendo que es el Mesías, sino que Él va aprendiendo eso en el proceso. Y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% Dios y 100% humano.
Recuerdo cuando era niño y venía todo ese tiempo y escuchaba que predicaban sobre la cruz, mi lógica de niño me decía, bueno, si Jesús es Dios, pues Jesús podía haber hecho que no le doliera. Porque en mi mente de niño yo veía a Dios enfrentando la cruz. O sea, yo veía al Todopoderoso enfrentando la cruz. Pero Jesús no enfrenta la cruz como Todopoderoso. Él enfrenta la cruz como hombre. Para mí es tan impresionante y fue tanto gozo y de admiración que me provocó aún más hasta nuestro Señor Jesucristo. Al darme cuenta que Jesús vivió aquí en la tierra no como Dios, sino como hombre. Que Él hizo milagros por el poder del Padre. Claro que estamos hablando de un solo Dios, pero hizo milagros por el poder del Padre. O sea, no lo hizo por sí mismo. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Él se humilló. Entonces, Él enfrenta las tentaciones no como Dios, sino como hombre. ¿A poco no es maravilloso eso, hermano? O sea, Él enfrentó las decepciones de la vida como hombre, no como Dios. Jesús pudo haberse decepcionado muchas veces. Ahora, la tentación de Jesús en el desierto no fue una pasadita, no es algo simbólico. A veces lo vemos como algo simbólico. No, fue tentación. Y si tentación fue real, Jesús lo sufrió. ¿Y cuál es el gancho al hígado que Satanás le envía a Jesús todo el tiempo? Si eres hijo de Dios. Jesús sí tenía hambre, genuinamente, pero antes de tener hambre, le manda un gancho al hígado. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. O sea, está metiendo la duda en Jesús. Yo creo que Jesús fue creciendo en el desarrollo de la conciencia mesiánica. Mire qué impresionante esto. Por eso cuando se bautiza, escucha la voz, este es mi hijo amado. Tantas experiencias que Jesús estuvo alrededor. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos? Jesús ya sabiendo que es el Cristo, que es el Mesías. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro rápido, no tardado, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino solamente mi Padre te lo pudo haber revelado. Después de eso, Pedro sigue como con ese ritmo de la revelación, ¿verdad? Y Jesús, porque antes de eso había algo que se conoce como el secreto mesiánico. Mire, cada que usted ve que en la Escritura Jesús le dice a las personas que sanó, no digan nada, Él está guardando lo que se conoce como el secreto mesiánico. ¿Cuál es la razón? Que todos los discípulos todavía no alcanzaron a mencionar en un nivel adecuado que Jesús era el Mesías. Ellos tenían que aprender. De hecho, no lo dimensionaron hasta la resurrección y el Pentecostés. Es cuando la revelación de ellos fue a niveles donde los llevó a ser mártires. Pero antes de eso, el nivel de revelación fue desarrollado. Entonces, no había un nivel suficiente de revelación y Jesús le decía, no digan nada. Recuerden cuando Jesús le da de comer a esta cantidad de personas, ¿qué quisieron hacer con Jesús? Lo quisieron hacer rey. Porque los judíos no estaban esperando un Mesías sufriente, ellos estaban esperando un Mesías reinante, el hijo de David. Ellos estaban esperando al hijo de David, que viniera a restaurar el trono. Ese es el Mesías reinante. Y Jesús no viene así, va a venir así como Mesías reinante, como el Rey Todopoderoso, pero viene como un Mesías sufriente. No el Mesías de Daniel, que destruye los imperios, sino el Mesías de Isaías, el Mesías sufriente, el experimentado en dolores. Así viene Jesús. Entonces los judíos no podían aceptar porque ellos querían, para ellos el Mesías tendría que ser un hombre que lo liberara del imperio romano. Es lo que ellos estaban esperando. Entonces los discípulos estaban descubriendo quién era Jesús. Mire, entre ellos había celotes, que eran una parte de los judíos, una secta de los judíos, que planeaba constantemente cómo derrocar al imperio romano y poder hacer libre, como pasó con los macabeos antes de Cristo. Entonces ellos no podían aceptar que Jesús fuera así. Y Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús se da cuenta que ya había un buen nivel de revelación, les dice, es necesario
que el Hijo del Hombre sea entregado. Y luego Pedro le dice, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús rápido se da cuenta que la motivación detrás de lo que Pedro estaba diciendo era Satanás. Otro gancho al hígado que Satanás le manda a Jesús. Hermano, para Jesús no fue fácil ir a la cruz. No fue fácil ir a la cruz. Constantemente vemos a Jesús que hasta cierto punto en su humanidad se resiste a lo que vendría. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué sufrió antes de morir? Porque él tuvo un sufrimiento genuino. Jesús sabía que era necesario, él ya lo había dicho, y aún así ora y le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Esto es bien importante, hermano, porque a veces nosotros en la vida cristiana tenemos que tomar decisiones que no nos gustan. Paz de Cristo. Esto es importante. Todos nos vamos a enfrentar. No siempre estamos en un nivel de emoción adecuado para enfrentarnos a los retos ministeriales y a los retos de la vida cristiana. El tener que decir no al pecado, el tener que decir no a cosas que nos van a contaminar, el tener que decir no a andar por la orillita, porque hay muchos cristianos que no se entregan al pecado, pero bien que andan por la orillita. Andan en los niveles de donde no se sabe si es pecado o no es pecado. O sea, están en la orillita. Hay muchos cristianos que así viven hoy en día. O sea, se van al extremo. El problema de ir en la orillita, hermanos, que tarde o temprano se va a caer. O sea, se relajan moralmente a niveles que no le pueden declarar pecadores, pero están ahí en la orillita. Ahí están en la esquina. Hermanos, y hay momentos, tenemos que tener la determinación de decir que no y tomar decisiones en nuestro llamamiento que no nos gustan. Es más, que todo indica que no nos conviene en ese momento. Jesús se sentía así. Jesús estaba sufriendo. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús ya sabía que era necesario, pero aún así ora y dice, Señor, si es posible, Señor, si hay alguna posibilidad que yo no pase por la cruz, dímelo, aunque él ya sabía. Pero después Jesús dice, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Es un modelo perfecto, hermano, para cuando estamos desanimados, cuando no tenemos energías, cuando las decisiones de servir a Jesús son difíciles. A veces decidir seguir a Jesús, servir a Jesús, nos va a traer problemas en muchas partes como nuestro trabajo. Si usted predica el evangelio en su trabajo, probablemente esté en la mira del jefe tarde o temprano. ¿Pero qué? Ni modo que no lo predique. Tiene que ser valiente. Si le predica el evangelio a su vecino o su vecina, es posible que le rechace y ya no quiera hacer su amistad con usted. ¿Pero qué? Ni modo que nos callemos. Tiene que hablarlo, tiene que predicarlo. Tenemos que ser valientes. Tal vez por nuestra mente pase, Señor, si es posible que hoy no lo haga, pero que no se haga siempre después. Cuando usted tenga una duda, hermano, lo que sigue es decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, es que ya no quiero, ya no puedo. Se me está haciendo muy difícil, está haciendo muy complicado. Si le predico el evangelio, si voy a este evento, Señor, si me desgasto en esta área, me va a traer otras consecuencias. Señor, ya no voy a tener energías para trabajar, ya no voy a tener energías para el examen. Pero al final no se le olvide decir, Señor, si es posible, perdón. Al final tiene que decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esta oración tiene que continuarse. Para Jesús no es fácil ir a la cruz. Miren, Marcos 8, 31 al 32. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús así lo dijo. Habló de esto con toda claridad. Por si a alguien le quedó duda, si Jesús no dijo todo con detalle, lo dijo. Aquí, miren, si nada más en esta parte que el evangelista nos cuenta está muy claro, imagínense la forma como Jesús vino a ahondar en el tema. Él mismo lo dice, habló, que a nadie le quede duda, habló de esto con toda claridad. El tema es que era necesario que lo mataran y resucitar. Y después Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Miren quién era Pedro para reprender a Jesús. Hermano, es que cuando nos desconectamos,
No desconectemos de Jesús. No desconectemos del Espíritu. No importa que usted acabe de tener un avivamiento, o hace unas horas haya hablado en lenguas, o venga de un evento donde el Señor le bendijo mucho, ahí también el enemigo podría aprovecharse de cuando bajamos la guardia. Marcos 9, 30 y 32, un capítulo después, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Jesús se encontraba en sus emociones todo confrontado, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Él ya estaba urgido. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días muerto resucitará. Hermano, si hablando con tanta claridad los discípulos oyeron, ¿se imaginan si Jesús no hubiera sido claro? Aquí es cuando ya el secreto mesiánico se cayó, o sea, ya no hubo secreto mesiánico, sino Jesús comenzó a hablar con toda claridad, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarle. Después de esto, Lucas nos dice algo que nos revela el corazón de Jesús y la emoción que Jesús sentía. Lucas 9:51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, o sea, de ir a la cruz, Jesús se hizo el firme propósito. Y esta frase nos habla mucho del sentimiento de Jesús. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿A qué iba a ir a Jerusalén Jesús? A sufrir. ¿Qué le dice a usted? Se hizo el firme propósito. De que no la tenía fácil. Jesús estaba sufriendo con la decisión de ir a Jerusalén. Fueron días muy complicados para nuestro Señor Jesús. Sin embargo, era necesario que Él fuera asesinado y que resucitara al tercer día. Los apóstoles lo aprendieron muy bien y nosotros tenemos que enseñarlo. Hechos 17, 2 al 3, que es una de las predicaciones más sencillas, porque después de esto, los apóstoles, y lo vamos a leer, comienzan a desarrollar la doctrina de la expiación, porque es que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero de las predicaciones más sencillas y directas está Hechos 17, 2 al 3. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Era necesario que Él padeciera y resucitara. Les decía, ese Jesús que les anuncio es el Mesías. El credo apostólico, que lo debemos saber muy bien, antes de que tuvieran el Nuevo Testamento, existía el credo apostólico. Esto es, se enseñaba palabra por palabra. En el Antiguo Testamento estaba la Shema judía. Israel, nuestro Dios, uno es y amarás al Señor. Es la Shema judía. Cada niño tenía que aprenderlo desde que era muy pequeño. Pero la iglesia de Jesucristo comenzó a recitar el credo de los apóstoles, que está registrado en 1 Corintios 15, 3 al 5. Porque ante todo les transmití a ustedes los que yo mismo recibí, la forma como le enseñaron al apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ese es nuestro credo apostólico, que Cristo murió por nuestro pecado según las Escrituras. ¿Por qué murió? Por nuestro pecado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, que también es Pedro, y luego los 12. Ese era el credo apostólico. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, cada cristiano tenía que repetir y saber en su corazón que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Debería apropiarse de esto. Y yo quiero decir, llamar a este tiempo a que reflexionemos qué tan presente está este credo en nuestro corazón. Para ellos lo tenían muy dentro. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado, pero también resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿A cuál Escritura se refiere? ¿Al Nuevo Testamento? No, no estaba escrito. Al Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que en Jesús se vinieron a cumplir todas las profecías que estaban en los salmos, en la ley y en los profetas. Y no solamente esto, sino que había una evidencia física. Se apareció a Cefas, a Pedro, y después apareció a los 12.
Después la escritura también dice que se apareció a otros 500 hermanos. Y entonces los apóstoles comenzaron a desarrollar una teología de la expiación, la doctrina de la expiación. Y el apóstol Pablo, el más picudo de todos, nuestro apóstol, ahí en Romanos 3, 21 al 25, esta carta magnífica del apóstol, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, porque Dios no solamente es amor, Dios también es justicia, de la que dan testimonio la ley y los profetas, es decir, el del Antiguo Testamento. Una vez yo aquí atendí a una persona que no tiene que ver, no es de aquí de la iglesia, que vino y venía todo confundido, y él me decía, acabo de descubrir que existen dos dioses, hay dos Jehovás en el Antiguo Testamento, el bueno y el malo. Yo dije, ¿cómo es eso? Sí, el que exterminaba pueblos, y aquel que amaba. Para él era contradictorio ver un Dios de justicia y un Dios de amor. Porque en ese tiempo, miren, usted lo con un testigo de Jehová le dicen, no existe el infierno. ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda crear un infierno? Sí, pero es que estás viendo al Dios de amor solamente. Dios no solamente es amor, Él es puro amor. Es amor en pureza, como nadie lo puede ser, pero también es justicia en pureza. Oiga, si usted un día, si un delincuente más bien, va con el juez a que le dicte sentencia y ese día el juez se siente bien buena onda y le dice, ¿sabes qué? Hoy es mi cumpleaños y te voy a perdonar. No le dio mordida, no le dio nada. ¿Ese juez es justo o es injusto? Es injusto porque no está aplicando la ley. Entonces Dios no solamente es amor, Dios es justicia pura. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, del testimonio que dan la ley y los profetas, ese Dios del Antiguo Testamento, que era capaz de ordenar la exterminación de pueblos idólatras, ese Dios es el que ha brillado con su luz de justicia. Esta justicia de Dios llega a nosotros. ¿Ah? Llega a nosotros. ¿Por qué Dios no nos exterminó a nosotros? Mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. Ya no hay judío, ya no hay griego. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El Dios de justicia debería privarnos a todos de la gloria de Dios, pero su justicia ha llegado a nosotros a través de lo que Jesús hizo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermano, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario es invaluable. O sea, cuando decimos gratis, gratuito, gratis, significa que es invaluable. O sea, que no tiene precio. Costó mucho. La salvación es muy costosa, hermanos. La diferencia es que no nos costó a nosotros. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos revestidos de Jesús. Ahora, esto funciona de esta manera, hermano. Nosotros estamos revestidos de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Cuando nosotros oramos al Padre, el Padre nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque estamos revestidos de Jesús. Es decir, cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la obra redentora de su Hijo amado. Y por eso podemos tener comunión con Él. Dice Adrián Romero, si me quitas a Jesús, o sea, tú me puedes ver bien, pero lo que ves en mí es Jesús. El Padre, el Dios de justicia, cuando nos ve a nosotros, nos ve a través de la obra redentora de Jesús y entonces nos ama. Y puede convivir con nosotros que somos pecadores, que no merecemos la salvación. Es la revestidura que Jesús nos da. Por eso nadie puede ser salvo si no está revestido de Jesús, por muy bueno que sea Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso, sí, pero también es un Dios de justicia y Él no puede convivir con el pecado. La persona tiene que estar revestida de Jesús. Hermano, si nosotros eleváramos oración al Señor sin estar revestidos de Jesús, Dios no nos lo recibía. Es más, sin la obra redentora de Jesús, la humanidad no podría comunicarse con Dios. No hay forma.
No habría forma. Ya Dios nos hubiera exterminado desde hace mucho tiempo. Pero a través de lo que Jesús hizo, Jesús vino a satisfacer las exigencias de justicia del Padre. Por eso Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos declarando que Dios es bueno y es justo. Miren, la pregunta que cualquier estudiante de filosofía de los primeros niveles, o sea, alguien que no ha leído mucho, pero que ya se cree que sabe mucho, la pregunta va a decir, a ver, dime, explícame algo. ¿Cómo Dios puede ser todopoderoso y puede ser bueno? Es la exigencia de Lex Luthor, ahí en la película de Superman contra Batman, me parece, ¿no? Que dice, yo ya me di cuenta, Dios o es todopoderoso o Dios es bueno. No se puede. Esa es la pregunta que hace cualquier estudiante de filosofía en el primer nivel y tal vez salgan la licenciatura y siguen haciendo ese tipo de preguntas básicas y a prueba creen que saben mucho, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser bueno y todopoderoso a la vez? Hermano, en Jesús recibimos la justicia del Dios todopoderoso y recibimos al Dios que es bueno. Por favor, usted no crea lo que creen muchos, que no hay condenación. Porque si usted dice que no hay condenación, está declarando que Dios no es justo. Cuando alguien dice que no existe el infierno, está declarando que Dios no es justo. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros predicamos a Jesús, entonces predicamos a un Dios de justicia, pero un Dios de bondad y de amor. Por eso la cruz es la máxima demostración de Jesús. Gálatas 6:14, por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, si no somos nada, si no es por la cruz, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, por medio de la cruz. El apóstol Pedro también desarrolla la doctrina de la expiación. Primera de Pedro 1:18-19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, otra vez, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso, hermano, es un desconocimiento total de la Biblia creer que alguien porque regaló mucho a los pobres va a ser salvo. Es un desconocimiento total de la Biblia creer que alguien por ser una persona buena en los términos humanos, es decir, ayudó a una persona, ayudó a otra, pero, mire qué bueno fue él, seguramente Dios lo tiene en su gloria. Hermanos, alguien pudo haber sido muy bueno para con los demás, pero si no se entregó a Jesucristo, nosotros no podemos decir confiadamente que esa persona se salvó. Digo, tampoco hay que meternos en los problemas de condenar a nadie, porque no somos Dios. ¿Para qué nos metemos en esos rollos? Pero lo que sí podemos decir que el camino es creer en Jesucristo. Sí, hermano, cuando alguien le diga a usted, a ver, mi abuelita o mi bisabuela no conoció a Cristo, ¿se fue al cielo o no se fue al cielo? La respuesta es no sabemos, y es la verdad. Es la verdad. Pero sí podemos hablar del camino que la Escritura marca. Sí podemos hablar del camino. Pedro sigue desarrollando esta doctrina. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Después dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, por lo que él hizo en la cruz de Calvario. Lo sigue desarrollando, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. No como antes, que tenía que sacrificarse año tras año. El justo por los injustos. El justo, Jesús, por los injustos. A fin de llevarlos ustedes a Dios, a presentarlos ante Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu de Dios hizo que volviera a la vida. Juan
también desarrolla esta doctrina y dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en el que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, es decir, tenemos ante el Dios de justicia a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pues si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Su sangre, hermano, nos da comunión entre nosotros. Aunque tengamos diferencias, tengamos problemas, Él nos da comunión entre nosotros. Y no solo por los nuestros, sino, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia absolutamente de todo pecado. El escritor de los Hebreos también desarrolla esta doctrina, pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermano, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, tome tiempo para orar al Señor. Tome tiempo para reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros. La vida cristiana es tan buena que a veces nos puede olvidar el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Él tuvo que tomar la decisión firme de ir a Jerusalén a morir por nosotros. Sabía lo que le iba a acontecer. Sabía lo que le iba a acontecer. A todos nos gusta pensar en las bendiciones de Dios. También pensemos en el costo de esa gran bendición maravillosa. Esa gran bendición. Hermano, le invito a orar. Le invito a orar. En esta oración que usted le diga al Señor el agradecimiento de su corazón. Podemos hacerlo de pie. Digámosle al Señor: gracias por la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por tantas cosas que has hecho. Gracias, Señor Jesús. No permitas, hermano, que el andar de la vida tan rápida de nuestra ciudad, nos lleve a olvidar el alto costo que tiene nuestra salvación. No permitas que los años de cristiano te lleven a olvidar el alto costo que tiene tu salvación. No permitas que el cansancio te lleve a olvidar lo que Jesús hizo en la cruz. No permitas que escuchar tantos temas nos lleve a olvidar, a reconsiderar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un tema muy básico. Jesús murió por nosotros. Sintámoslo, reflexionémoslo y agradezcámoslo.